Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento que va a parecer un poco de coyuntura, pero en realidad creo que es un tema más importante que ocupa décadas incluso, y por eso conviene hablar del triunfo del señor Donald Trump en Estados Unidos en la elección que ocurrió hace unas horas para cuando yo estoy grabando para usted. Todavía no terminan de contar, de manera pues que los detalles finales los tendremos pronto, pero no hay duda, ganó el señor Trump en una elección democrática con un triunfo que no solo ocurre con votos electorales, sino con el voto popular, según parece. Le insisto, esto se va a tener más claro en los próximos días, pero parece haber ganado el voto popular, lo cual es realmente una noticia importante. Esto solamente había ocurrido en este siglo para un candidato republicano en la reelección del señor Bush, hijo. ¿Qué ocurrió después del ataque a las Torres Gemelas, el contraataque o guerra directa que lanzó Estados Unidos contra Afganistán, con yo creo que bastante explicación, y contra Irak, con ninguna explicación? Pero en cualquier caso, eso le permitía al señor Bush hijo tener un respaldo, digamos, más allá de lo normal. Pero es el único caso. Fuera de eso, los demócratas habían ganado permanentemente el voto popular y no siempre ganaban el voto electoral. Por eso, bueno, pues fue el caso de Donald Trump en su triunfo inicial, el primero, pero en el de ahora gana todo, gana con tranquilidad. Habíamos comentado en los de coyuntura, no en largo aliento, que para poder ganar la señora Harris necesitaba asegurar tres estados, que eran Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Perdió los tres. Y así, bueno, pues no se puede, ¿no? Lo importante a entender ahora es qué es lo que está detrás de este triunfo del señor Trump y cómo creo que esto se va a reflejar hacia adelante en un nuevo orden mundial, que eso es, me parece, lo que vamos a estar atestiguando próximamente. Primero, creo que el señor Trump gana porque la gente en Estados Unidos no está totalmente convencida, muchos de ellos, de que el camino que ha estado llevando la dirección política del país sea la dirección correcta. Eh, Esto en el fondo tiene que ver con eso que hemos comentado ya aquí en largo aliento, de la ideología woke, los despiertos, los que se han dado cuenta que el problema de fondo es el sufrimiento de muchas personas debido a su color de piel, a su género, su orientación sexual, porque su país fue colonizado, son esencialmente los temas y que pues hemos estado tratando de explicar cómo estas escuelas del agravio en el fondo son una creación de grupos, vamos a decirlo así, privilegiados, grupos de académicos, de personas de medios, que tienen posiciones muy relevantes, que llamábamos en una de las últimas emisiones, este grupo que tiene un capital cultural que le permite pues obtener a cambio de ello un poder, ya sea económico o de posición social, pues muy superior a lo que tienen los demás. Estos capitalistas simbólicos, los llama Al Garvey en un libro que platicamos hace poco, han ido construyendo este cuento diciendo pues que ellos están para defender a todos aquellos que sufren por estas razones, pero no lo han platicado con ellos, ¿no? Es decir, son ideas que ellos han ido creando con base en sufrimientos reales, esto es la parte importante, pero no para resolver esos sufrimientos, sino para ellos obtener algo a cambio. Este fenómeno, lo decíamos, ha sido algo repetido en el tiempo. Me parece que es algo propio de Occidente
y que se nota muy claramente a partir de que Occidente toma un rumbo distinto al del resto del mundo alrededor de la invención de la imprenta, del crecimiento en la presencia europea en el mundo. Acuérdese, antes de la imprenta, Europa pues es una cosita ahí de nada, no es relevante, y es con esto como las cosas empiezan a cambiar por muchas razones. Pero bueno, esta disputa de parte de distintos grupos contra el poder es apropiada por un grupo de individuos que con ello obtiene el poder para sí mismo, no en beneficio de quien estaba defendiéndose, sino pues los usas a los que se defienden para beneficiarte tú. Me parece que esto se empieza a notar en la guerra de reforma, no la guerra de reforma nuestra, la reforma protestante, cuando frente al rechazo que se tiene en amplias zonas de Europa al poder del Papa y el derivado del Papa en obispos, abades y demás, eh, los grupos pues que están en contra de eso se quieren defender porque pues están abusando de ellos, les quitan mucho dinero, los obligan a hacer cosas, y aparecen líderes que se convierten en guías de estos grupos y que sin embargo al final van a acabar siendo pues los que reemplazan a los abusivos católicos y ahora son los abusivos protestantes. Obviamente no me refiero a que todos sean así, pero es el fenómeno en general. El- Estos protestantes son exitosos en buena medida por el apoyo de monarcas o líderes políticos. Acuérdense, en esa época el centro de Europa es una multitud de pequeños espacios políticos liderados por un duque, un margrave, un marqués o lo que sea. Y esos son los que empiezan a aprovechar a los protestantes para quitarse de encima al Papa, para ser ellos los que nombran los obispos, para quitarle a la iglesia la tierra y con eso pues obtener ellos el poder. La recomposición que se hace alrededor de esto es lo que nos lleva a los reyes absolutos que van a ser los que controlan Europa a partir de la mitad del siglo XVII. Con lo que se conoce como la Paz de Westfalia, el fin de la Guerra de los 30 años, 1648. Estos van a ser igual de abusivos, ¿no? O peores que lo que hacía la iglesia y sus representantes en cada lugar, y eventualmente la gente va a empezar a reclamar, pero ahora va a ser una gente un poco distinta, porque en ese periodo, gracias a la imprenta, gracias al comercio internacional que ahora puede Europa empezar a controlar, ¿no? Desde el descubrimiento de América y la ruta alrededor de África, Europa empieza a tener una posición global más relevante, empieza a haber más lana y entonces este dinero se empieza a notar sobre todo en las ciudades. Ya platicamos cómo a mí me parece que el avance fundamental de Países Bajos ocurre alrededor de estos temas. Es precisamente donde Países Bajos logra deshacerse del imperio de los Habsburgo y convertirse en algo independiente, y de ahí, con la Revolución Gloriosa, trasladar estas ideas a la Gran Bretaña. Entonces, la gente de las ciudades empieza a reclamarle a quienes se habían quedado con el poder, pues que no los dejan hacer nada, y empieza el enfrentamiento y aparecen los líderes, ¿no? Y estos líderes lo que dicen es, pues que sí, efectivamente la monarquía es algo reprobable, los nobles, los curas que todavía existen, y que lo que hay que hacer es darle el poder al ciudadano. Y esa es la Revolución Francesa, ¿no? Pues que arranca bien bonito y que termina en el terror y en la matazón generalizada y en alguien que usando eso se hace dueño de Europa completa, que se llama Napoleón. Y las guerras napoleónicas nos van a dar millones de muertos, eh, sin, digamos, realmente beneficiar a todos estos que originalmente empezaban pidiendo, pues que querían cierta libertad.
visto en el largo plazo, dice uno, no, pues sí, sí hubo un avance, ¿no? Napoleón es el que va a llevar los códigos civiles a toda Europa, es el que va a sentar las bases para que después haya una tradición jurídica diferente. Entonces, tiene su utilidad, pero pues fue una matazón terrible, ¿no? Volvemos a tener este mismo fenómeno después de esto, es decir, Napoleón es derrotado de manera definitiva en 1815, se reconstruye Europa, digamos, la paz de Metternich, ese no es un lugar, es un señor que reconstruye, digamos, cómo va a funcionar la Europa del siglo XIX, una Europa gobernada por aristocracias en cada país que controlan bastante bien a sus reyes en algunos lugares, en otros no tanto. Pero es el regreso, pues, de este esquema en el cual hay un grupo que cosecha y un montón que no les va bien. En este proceso arranca la industrialización ya abundante, aunque usted ha escuchado desde primaria o secundaria que la revolución industrial empieza a fines del siglo XVIII, mucha gente usa 1780 como el arranque. En realidad, el avance importantísimo de la llamada revolución industrial, pues es a partir de mediados del siglo XIX. En 1848 en particular hay grandes enfrentamientos en distintas partes de Europa entre grupos de obreros que quieren tener una vida más digna frente a empresas que están abusando de ellos. Estos movimientos son los que a Marx lo convencen de que se va a acabar el capitalismo muy pronto y publican el manifiesto del Partido Comunista justamente en ese año, pues llamando a la gran revolución. En realidad, inmediatamente después de estos movimientos, empieza a mejorar la vida de los trabajadores, se les empieza a pagar mejor, se van bajando las jornadas, ya no se permite contratar a niños chiquitos, etcétera. No es que vivieran como reyes, pero mejoran las cosas. Y esa es la razón por la cual, pues, usted ya no vuelve a ver movimientos así importantes comunistas en Europa, sino hasta que el señor Lenin logra hacerse del control de Rusia, gracias a que Alemania, en la Primera Guerra Mundial, decide enviarlo a Rusia con ese objetivo. Alemania, ¿se acuerda usted? En la Primera Guerra está peleando de un lado contra Francia e Inglaterra o Reino Unido, y del otro lado está peleando contra Rusia. Y los dos frentes pues, son inmanejables, y se les ocurre la idea de mandar al revoltoso este de Viena, en donde vivía, mandarlo a San Petersburgo a que arme drama y logre sacar a Rusia de la guerra, cosa que efectivamente ocurre. Lenin es el que, para legitimar su triunfo y la toma del poder en Rusia, va a revivir, digámoslo así, a Marx. Y de ahí el marxismo se va a volver relevante como, digamos, la esencia teórica del comunismo soviético, que es una estructura de gobierno concentrada en un partido político que es la vanguardia del proletariado, que tiene el control de toda la producción en el país y obviamente de toda la política del país. Pero pues estos movimientos, tanto la idea del Marx de hacer su manifiesto como Lenin legitimándose de esa manera y otro montón de pequeños movimientos que Marx, por ejemplo, desacreditaba diciendo que eran socialistas utópicos, o en el caso de Gran Bretaña, el movimiento fabiano, que es en realidad el origen de la socialdemocracia, no es cercana a Marx, es un movimiento distinto, o incluso el anarquismo, que es la versión aquí más violenta de parte de los que creen que hay que acabar con los grandes empresarios. Estos movimientos, todos ellos argumentan que están luchando por resolver la vida de los trabajadores que están siendo explotados por los capitalistas. Y ese cuento, pues, es con el que van a funcionar desde entonces, y al día de hoy todavía siguen algunos haciendo uso de esto, pero es un cuento. El objetivo era llegar al poder.
conforme termina la Primera Guerra Mundial y toda Europa queda metida en un desorden monumental, surge otro grupo ofreciéndole a la gente no salvar a los trabajadores, sino salvar a las familias, regresar al orden, regresar a la tradición. Ese es el fascismo. El gran constructor del fascismo es el señor Mussolini, del cual aprende Adolfo Hitler, y bueno, pues los dos personajes, igual que Lenin y Stalin, pues son despreciables. En final de cuentas, son grandes asesinos que causaron a sus pueblos un gran sufrimiento, pero se vendieron siempre como quienes están ayudando a que la gente resuelva sus problemas. Bueno, eso mismo es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Lo que vemos en este momento es un grupo de personas que nos están diciendo que quieren ayudar a quienes más sufren. Como ya propiamente hablando, obreros no son tan relevantes, no es que no existan, ahí están. Algunos no ganan muy bien, pero pues muchos ganan razonablemente bien, hay leyes para protegerlos, y su tamaño relativo a la población económicamente activa se ha ido haciendo chiquito. Ese es el gran problema de los socialistas y comunistas desde los años 70. Se acabó su mercado, desaparecieron los obreros, creció muchísimo el empleo en otros sectores, que son servicios, como la educación, como los trabajos asociados al gobierno, salud, eh, crece también toda la parte administrativa y después las áreas de sistemas y cómputo y manejo de información. Pero estos grupos de trabajadores de servicios no son fácilmente sindicalizables, como sí lo eran los trabajadores manufactureros o de industria en general. Y esto hace pues que la izquierda se quede sin mercado, a quién le vende sus ideas. En los años 60 empieza un proceso de ampliación del mercado, y que va a ser muy relevante porque se va a reconocer que no nada más los obreros sufren. Hay personas que sufren porque son menospreciadas por toda la estructura de poder, esencialmente las mujeres, pero también en particular en Estados Unidos los negros, y otras minorías raciales. Acuérdense, Estados Unidos es el único país, hasta donde yo sé, que miden por raza a las personas, que acuérdense, la raza no es una definición científica ni nada parecido, pero ellos así lo siguen haciendo. En los años 60 están estos grandes movimientos civiles, que desafortunadamente para finales de los mismos 60 pierden mucha legitimidad porque se convierten en movimientos más agresivos, menos fáciles de apoyar por las multitudes. Y por eso para mí 1968 es un año clave, porque en ese año es derrotada la iglesia, perdón, la izquierda en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, los movimientos del 68 de estudiantes y de universitarios es derrotada por los trabajadores, que prefieren el regreso del general de Gaulle, y una, digamos, política más de derecha y más ordenada. En Estados Unidos, en 68, ocurren los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy, y un desorden monumental alrededor de la Convención Demócrata en Chicago, y ahí pues pierden todo el respaldo. Entonces, en general en el mundo, insisto, en 68 la izquierda eh, pierde. eh, no es tan fácil continuar los movimientos, y entonces muchos de ellos se refugian en universidades. Y en las universidades lo que empiezan a hacer es contratarse entre amigos y bloquear a los que piensan distinto. Y en el transcurso de estos casi 50 años, o poco más de 50 años, las universidades se van convirtiendo en núcleos de pensamiento fundamentalmente de izquierda. Eh, Veía yo una cifra hace poco: el 90% de los profesores en las universidades estadounidenses se reconocen a sí mismos como de izquierda.
en Estados Unidos usan la palabra liberal para referirse a las personas de izquierda. No es la idea liberal que usamos en el resto del mundo. Esto pues no es una buena idea, ¿no? Porque la universidad se trata de que uno vea cosas diferentes. Si todos piensan igual, pues ya no es universidad. Y ese es el proceso en el cual nos fuimos moviendo. Y esto ha ido llevando al crecimiento ahora de una gran cantidad de personas que necesitan una forma de obtener poder, que son estas élites calificadas, y eso es lo que van haciendo en el transcurso del tiempo. Eh, por eso creo que para entender en este momento lo que ocurre, probablemente el mejor libro disponible es el de Yasha Munk, que se llama People Against Democracy. Yo pensé que ya lo habían traducido al español, pero no lo encuentro, entonces probablemente no está en español. El libro tiene una idea más o menos sencilla, él explica muy bien el señor Munk. Él es un joven alemán que vive ya en Estados Unidos y que con este libro se hizo bastante conocido, está en medios, tiene su Substack, igual que yo. eh, no sé si que también le esté yendo, ojalá que muy bien. Su libro es muy bueno. La idea del libro es la siguiente: la democracia que conocemos hoy le llamamos democracia liberal. Y es la combinación de la idea de que el poder reside en la gente, pero también de que tenemos ciertas cosas que deben mantenerse funcionando, que reflejamos en la Constitución. Esta combinación de las dos cosas, el voto de la gente importa, pero hay una estructura constitucional que permite que las tradiciones sigan avanzando, no se pierdan de golpe, pero también la estructura administrativa y de poder. Esto, dice Munk, se separa en particular en los años 80. Y esta separación entre las dos cosas, que es perfectamente clara, con el reemplazo en Gran Bretaña de los conservadores por los laboristas. ¿Se acuerda usted de Tony Blair? La tercera vía. Y en el caso de Estados Unidos por el señor Bill Clinton, que es también la tercera vía. Esta idea de la tercera vía es el avance de este grupo de personas calificadas que saben de lo que hablan, que saben de sus temas, que son los expertos, y ellos son los que deben tomar las decisiones. Pero la ruptura ocurre porque buena parte de estos personajes ya no obtienen su poder por la elección de la gente, sino por designación de alguien que fue electo, del presidente que los nombra o el primer ministro que los nombra, pero quedan aislados. Para el señor Munk, el ejemplo más claro de esta disociación es la Unión Europea. La Unión Europea, prácticamente hablando, no se elige. Hay un Parlamento Europeo y lo que usted quiera, pero el funcionamiento de la Unión Europea es burocracia, y burocracia de personas muy calificadas, muy técnicos, muy lo que usted quiera, pero pues que no tienen contacto con la gente. Y entonces empiezan a hacer lineamientos que se hacen cada vez más complicados de cumplir, que empiezan a dañar el funcionamiento de la economía europea, pero también de la vida diaria de los europeos, que se empiezan a enojar y empiezan a querer cosas distintas. Y de ahí el crecimiento de partidos extremos o populistas simplemente en Europa. Mismo fenómeno, diríamos, en Estados Unidos, que es justamente donde llegamos a la elección que acaba de ocurrir. La gente no quiere en Estados Unidos que les digan cómo deben comportarse. No están de acuerdo con esta gran iniciativa que le llaman DEI, diversidad, equidad e inclusión. Que empieza a dictar, pues, cómo debe uno comportarse con los demás y a quienes sí se les debe dar empleo porque vienen, pues, de un pasado de hace 500 años, pero un pasado, pues, que fue muy triste y ahora los vamos a compensar quitándote a ti la chamba y dándosela a este. Y esa es una decisión donde tú no opinas. Y esa es la ruptura relevante. Ese creo yo que es el origen de la queja con lo que llaman neoliberalismo.
Estrictamente hablando, uno podría decir que la versión más liberal que tuvimos en los gobiernos poderosos del mundo ocurre en reacción a el desajuste de los años 70. Después de la crisis del 68 política de la derrota de la izquierda, en 71 se derrumba el sistema financiero global que había funcionado toda la posguerra, que se conoce con el nombre de Bretton Woods. Inmediatamente después viene la guerra de Yom Kippur y una vez derrotados los árabes deciden hacer el embargo petrolero, sube el precio del petróleo y el desajuste de los 70 es terrible. La gente, en reacción a eso, decide sacar a los gobiernos de izquierda que habían estado en Europa muchos años y en Estados Unidos también, y poner gobiernos más bien de derecha. Es el triunfo del señor Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y que empiezan a tomar políticas para reducir el tamaño del gobierno, dar más espacio a la gente, etcétera. Son medidas costosísimas para grupos de población que ya vivían de un apoyo de gobierno y pues todos se enojan y demás. Esa es la parte que podría parecerse a lo del neoliberalismo, como lo usan genéricamente, pero en realidad la parte que se reclama en muchos países del mundo no es exactamente contra eso, sino contra lo que ocurre en los años 90, cuando, insisto, viene la tercera vía, en donde nos dicen, mira, estos señores de derecha como Reagan y Thatcher, pues sí, te hicieron daño y demás, te voy a traer aquí a los expertos, a los tecnócratas, los que sí saben cómo hacer las cosas. Y fueron traídos por gobiernos, digámoslo así, de izquierda, Tony Blair o Bill Clinton. Y ocurre en ese periodo el derrumbe de la Unión Soviética, la tercera ola de la democracia, un momento de esperanza para todos y pues que los tecnócratas ahora sí nos van a gobernar bien. Como siempre, no, ¿no? Ya lo platicamos aquí un montón de veces. Nadie puede saber mejor que las personas lo que las personas quieren. Dicho de otra manera, nadie puede reemplazar el funcionamiento del mercado ni el funcionamiento de la democracia. Y cuando estas élites privilegiadas intentan hacerlo y nos dicen cómo debemos ser, pues la gente se enoja. Y esto es lo que abre el espacio a los líderes populistas, demagogos, que aprovechan eso para ubicarse ellos en el poder. Usted aquí en México conoce ese tipo de solución, es la que tomamos aquí en México en 2018 y profundizamos hace un poco de tiempo. Y ahora en Estados Unidos deciden lo mismo. No importa que este señor sea el primer convicto en ser elegido presidente en Estados Unidos. No importa que sea claramente una mala persona. No importa nada. Lo que no queremos es a estos expertos decidiendo por nosotros cuál debe ser nuestra vida. Y esto abre un momento distinto para el mundo. Creo que va a haber reflejo inmediato en esto en Europa. Trump ha anunciado claramente que va a dejar a Ucrania. Probablemente los obligue a que acepten la pérdida del pedazo de territorio que ya había ocupado Rusia y hay que muera la guerra. No sé bien cómo se van a acomodar en Medio Oriente porque ahí es un masacote. El- yo sigo pensando que el señor Netanyahu es un corrupto y está tratando de mantenerse en el poder a toda costa y eso es muy costoso para todos, pero pues es muy amigo de Trump. Entonces vamos a ver ahí cómo se acomodan los asuntos, pero sí me parece que vamos a entrar en un momento diferente de ese momento diferente y de cómo pues estamos llegando al fin de este periodo de diversidad, equidad, inclusión y demás. Voy a platicar con usted en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.